Muy buenos días, ciudadanos de Ayacucho. Soy Francisco Álvarez de Toledo y este es un nuevo programa de Manos a la Obra. Hoy, sábado 13 de enero de 2018, con una temperatura de 22 grados y una humedad del 62%. Está nublado, no sé, hay sospechas de lluvia para todo el fin de semana. Así que, bueno, mal no viene, a no ser que haga desastre. Por ahí el otro día, ayer en casa llovió 1,5 milímetros, pero hay un paraje de San Alberto yendo para Balcarce y mi hijo estaba yendo para allí y el viento y la lluvia y un poco de piedra también cayó, lo hizo salir de la banquina junto con otros autos. O sea, era impresionante el viento que pasó, se fueron todos a la banquina. Así que son estos temporales así que son demasiado fuertes, ¿no? Qué susto. Pero bueno, hay que tratar de seguir andando con cosas lindas y bueno, y estas lluvias vienen bárbaras. Antes de ayer llovió 16, creo que por acá había llovido como 50, pero bueno, va manteniendo un poquito de humedad y los cultivos van evolucionando bien. Así que eso va dando, Tata Dios nos va dando una linda mano ahí. Así que bueno, aquí estoy con ganas de encontrarme nuevamente con ustedes. La semana pasada estaba en Pinamar, ahí les conté lo del emprendimiento de estos amigos míos que, que con tanto esfuerzo fueron haciendo y la importancia de lo que es toda una comunidad que trabaja, una comunidad que colabora, el que consume, el que trabaja allí, el emprendedor, todos los profesionales que fueron trabajando en ese lugar. Fíjense cómo cuando las cosas funcionan en armonía salen bien los temas, y cuando se complican con pavadas y con miserias y mezquindades humanas, las cosas se empiezan a complicar. Pero bueno, el tema de hoy va a ser un poco eso, pero antes quiero pasarles, bueno, los teléfonos para comunicarse con la radio. Es el 02296 453507. Para mandar mensajes de WhatsApp es 2494 38 10 79. Para mandar mensajes de texto es 2494 47 56 08. Para escuchar este programa por internet es www.ayacucho2000.com.ar. Allí cliquean FM 88 y aparece la querida radio. Y por último, en Facebook pueden ver Manos a la Obra, pueden escuchar programas anteriores y bueno, y ahí se van subiendo lentamente algunos, y bueno, y ahí vamos tratando de conectarnos lo más posible. Y la idea, como siempre les digo, es hacer equipo, ¿no? Es tratar de ver de qué manera podemos construir futuro, eso que tanto añoramos y que tanto nos desgarramos las vestiduras, ¿no? Con los principios y con todas esas cosas que somos especialistas en el verso. Pero hay que poner en práctica las cosas, me parece, ¿no? Y en el día de hoy tengo ganas de hacer una pequeñísima reseña de lo que es la actualidad, ¿no? Esa actualidad que supera la realidad, pero porque nos sorprende, pero de todas maneras es importante verlo y no acostumbrarnos tampoco a los temas, ¿no? Pero vieron que hemos ido hablando en los últimos tiempos, y sostengo que muchas veces los sindicatos no son realmente responsables, ¿no? O sea, se supone que tienen que defender al empleado y en muchos casos no se ocupan de eso, sino que simplemente están buscando una renta, están buscando un negociado, están buscando un camino paralelo, no esos caminos de la banquina, como digo siempre. Entonces fíjense lo que ha ido pasando, ¿no? Que es el caballo Suárez, acuérdense de la época de los puertos con un costo en aumento de las importaciones y exportaciones de un 20% de todo lo que produce la Argentina, porque todo esto lo encarecía el sindicato que manejaba este caballo Suárez. Después nos venimos a enterar de que hay otro sindicalista de la UOCRA de La Plata que hace aumentar los costos de la construcción, y ha parado la construcción de un montón de edificios en La Plata, donde estamos necesitando viviendas y todo lo demás, pero claro, todo aumenta su costo y es la ineficiencia, ¿no? Entonces también ese buen señor estaba detenido. Pero después tenemos
o la novedad que comentaba la semana pasada de Marcelo Balcedo, este compañero trabajador, como se suelen llamar, que estaba en una fabulosa casa en Punta del Este, con $400.000 encima, y su mujer con incrustaciones de brillantes en la boca, o sea, no sé, todo ya un delirio salvaje, porque además no sé de dónde sacan que es lindo tener todas esas cosas en la boca, yo qué sé, no sé. Imagínense usted ir al dentista a ponerse cosas en la boca, qué necesidad, ¿no? Ya el hecho de ir al dentista uno va por una cuestión de un control sanitario y de un bienestar de sensaciones nada más, pero la verdad que ponerse cosas en la boca así, para adorno, me parece bastante poco inteligente. Pero bueno, cada uno elige, ¿no? Como siempre digo. El tema es que, bueno, este buen señor fue pescado con las manos en la masa, con una artillería encima, y la mamá, como le decía la semana pasada, que decía que le habían hecho una cama, ¿no? Entonces, bueno, está todo bien, pero podemos seguir delirando y diciendo cualquier disparate, total, no pasa nada, ¿no? Entonces empezamos la discusión, ¿no? ¿Quién lo dice? No, porque aquel es, ¿quién tiene la culpa? Este representa a, entonces esto nos va a retrotraer a no sé qué tiempo, entonces todos nos vamos buscando quién tiene la razón. Y la verdad que yo qué sé, yo le sugeriría, señora, señor, que empiece a pensar un poco, ¿vio? Porque somos muy manejables, me da la sensación, ¿no? Entonces, tratemos de ver cómo sigue este cuentito, ¿no? Por último, bueno, esta semana el nuevo escándalo sindical es el de Bahía Blanca, ¿no? Con otros, toda la cúpula de la UOCRA, también presa por extorsión desde el albañil hasta el gran emprendimiento, ¿no? Entonces es realmente gente destructiva, pero entonces todos nos ponemos desde una banda, ¿no? Desde un lugar de la opinión. Yo puedo salir a decir todas estas cosas y entonces qué barbaridad, sí, tiene razón. Entonces por ahí alguno que quiere tirar la cosa para alguna bandería, ¿no? Pero en realidad fíjate quién lo dice, entonces ahí estamos de vuelta con la discusión, pero nos olvidamos del problema, nos olvidamos de lo que está sucediendo en nuestro entorno, nos olvidamos que ese es nuestro país, que son nuestros hermanos, ¿no? Entonces, después de toda esta consecuencia de una cantidad de atorrantes que están siendo procesados y que han encontrado una cantidad de pruebas que superan lo imaginable, aparece el eterno señor Barrio Nuevo, que yo quiero recordarle, yo lo he escrito en el libro. El señor Barrio Nuevo hace muchos años dijo, cuando hablábamos de la pobreza en la Argentina y de los problemas que había, el señor Barrio Nuevo muy alegremente dijo, habrá que dejar de robar por 2 años. O sea, la propuesta que él hacía desde su partido era que había que dejar de robar por 2 años. O sea, asimilaba muy graciosamente el hecho de que el robo era parte de lo argentino. La pena que probablemente tenía razón, pero de todas maneras, los argentinos somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué vamos a hacer con nuestro ser? Entonces, se me ocurrió un poco con esta introducción tratar de ver si podemos enfrentarnos con nuestra realidad de manera amable, en lo posible, pero es necesario que veamos un diagnóstico, pero un diagnóstico no que a ver quién tiene razón o quién no la tiene, sino como digo siempre, que es eso que repetía Fernando Savater, que era de Aristóteles, en la vida podés hacer lo que quieras, lo que jamás vas a poder evitar son las consecuencias. Siempre hay consecuencias de nuestros actos, ¿no? Y ese acto que uno hace se repite en el otro y se va sumando, y sin darnos cuenta, nos acostumbramos a eso y claro, al
al ir decayendo, tratamos de manotear lo que venga, ¿no? Porque, ¿y qué querés que haga? Entonces, bueno, y todo lo vamos justificando. Pero hemos descuidado lo que son los principios básicos de educación. Esto que hemos marcado tantas veces, ¿no? Nuestro querido prócer Domingo Faustino Sarmiento decía, todos los problemas son problemas de educación. Y la educación es algo que viene siendo descuidada por todos nosotros desde hace muchos años. No olvidemos que el señor Balcedo, del sindicato que ha sido procesado la semana pasada, es el del Sindicato Obrero de Empleados de la Minoridad y Educación, ¿no? Ya miremos quiénes son nuestros líderes, ¿no? Entonces, hay que ver que toda esta gente que va conduciendo nuestro futuro, por ahí pueden ser muy populares, nos podemos sentir muy identificados, por origen, por lo que sea, pero tenemos que tener mucha cautela, porque por ahí son más gente muy simpática. Generalmente los estafadores son muy simpáticos, entonces son seductores, es la manera que tienen de entrar. Entonces después, cuando ya tienen atrapada la presa, es como un león, ¿no? Y ya lo tienen acorralado, ya está, se lo devora. Entonces, tratar de ver de qué manera podemos ir encontrando un camino para poder reflexionar y darnos cuenta de que el país somos todos, cada uno de nosotros. Entonces, esta semana se ha hablado mucho sobre los movimientos económicos. En estos meses se ha hablado mucho de los resultados de tal o cual gobierno, ¿no? ¿Qué pasa, qué no pasa? La inflación. Entonces ahora el tema de esta semana ha sido la inflación. Y siempre lo vemos como que es un grupo de grandes genios que están supuestamente en algún lugar del gobierno tratando de lograr que todo esto cambie mágicamente, ¿no? Entonces, a ver qué resultado me va a dar. Entonces, si suben o no suben la tasa de interés, o si los bonos de tal o cual emisión van a ser más rentables o menos rentables. Y entramos en una discusión siempre desde la afuera, pero nunca lo incorporamos a lo nuestro, nunca entendimos cómo era esto de una inflación o cómo es el movimiento económico de un país, y apoyamos nuestros deseos en que alguien nos traiga la solución con el método que nosotros normalmente hemos utilizado. Es lo que resulta familiar. A mí me resulta cómodo esto, a mí me resulta seguro estar en una empresa estatal, entonces de esa manera no me pueden echar, y me jubilo antes, y eso me viene bien, entonces qué bueno. Yo no tengo ganas de jugar a nadie, sino simplemente pensemos qué evolución podemos tener si nadie colabora. Pensemos en un equipo de una familia donde hay uno que trabaja y el resto que hace la plancha, ¿no? Y encima se le pide más a aquel que está trabajando. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Qué vamos a lograr? Pero bueno, para tratar de hacer un paneo sobre todo esto, tengo la colaboración de mi querido amigo Adolfo Rodríguez Hertz, que es economista, y le recuerdo que fue mi profesor de ética ya por, no sé, hace como 7 años ya, en el CEIDA, en el Centro de Estudio para el Dirigente Agropecuario de la Sociedad Rural, que todos los años hacen cursos que duran justamente 2 años, pero todos los años empieza uno nuevo, ¿no? Y que tan interesante resulta, ¿no? Y donde en realidad lo que nos han dado, por la maravilla que he podido sentir en ese curso, es que el equipo lo hacemos entre todos. O sea, yo puedo ser un excelente empresario, pero si no tengo todo el resto de la sociedad que me acompañe para poder llevar adelante mi emprendimiento,
me quedaré nomás en que soy excelente, las intenciones que pueda llegar a tener. Pero imagínense, ¿se acuerdan? La semana pasada les contaba de estos amigos míos que tenían ese lindo restaurante que han inaugurado en Pinamar, que si llegan a ir por allí se los recomiendo, se llama Fuegos, que queda allí en la avenida Bunge, a 2 cuadras del mar. Y de pronto tenía todo un deseo de que las cosas funcionen bien, ordenadamente, todo absolutamente en blanco, como se debe hacer, con el personal en blanco. Y bueno, y entonces era como interesante la concentración que tenía para atender a todo el público. Pero claro, apareció una buena señora que se ocupaba de un sector que era la panadería, que no facturaba. O sea, facturaba algunas cosas y otras cosas no. Entonces, estos amigos míos de suerte han pescado esa situación y pudieron ponerle fin, pero esta señora estaba sacándole plata, al no emitir el ticket, la caja obviamente le iba a dar inferior, entonces, bueno, se vendió menos pan, o se vendió menos facturas, o menos sándwiches, o los productos que vendían. Entonces esta señora se quedaba con algunos pesos, además de su sueldo, que le parecía muy lógico y normal, pero imagínense si caía la FIP en ese momento, ¿no? Entonces no estaban haciendo la factura correspondiente y le clausuraban el lugar. Entonces había 18 personas que estaban trabajando en la panadería y en el restaurante, y de pronto toda esa inversión, todo ese proyecto, toda esa gente con ganas de hacer cosas, quedaban todos en la calle. Y entonces, ¡ay, qué barbaridad! Y entonces no hay trabajo. Y toda esa cosa de la queja que tanto nos gusta, ¿no? Que somos tan familiares de ese bajón colectivo. Pero, ¿y qué pasó con el proyecto que había para hacer todo esto, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar pendientes de controlar al empleado, que no se hagan macanas, o controlando cosas que ya tendrían que tener su control natural y que todos tendríamos que perseguir, ¿no? Como cosa natural de orden? Estos empleados que además reciben unas propinas maravillosas, entonces la verdad que es una pena que pierdan además de su sueldo esta cantidad de gente que quiere ir a consumir a un lugar arreglado, un lugar con delicadeza, con una atención especial, con una rica comida, con una bondad de generosidad, de actos, de pequeñas cosas que hay en la atención, que hace que sea un mimo para el turista que llega. Porque recuerden, ustedes han sido atendidos seguramente en algunos lugares, cuando los atienden bien, cómo cambia el lugar, ¿no? Cómo uno le hace el buen día. Y la verdad que tampoco es necesario de que el mozo o la moza haga demasiada cosa rara, sino simplemente sea educado. Le conviene a usted mismo. Cuando uno llega a una estación de servicio, el señor quiere que le revise el aceite, el agua, quiere que le limpie el parabrisas. Es una pavada y a partir de ahí viene la propina. Ahora, si no hacen eso, ¿y qué le va a dar propina? ¿Para qué? Para cargar combustible. Lo cargo yo si lo sé hacer mucho mejor. Entonces, fíjense cómo una cosa va llevando a la otra. Entonces después nos quejamos de que no hay actividad, que no tenemos plata, que no nos alcanza. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo todos los días? Y hablando de estación de servicio, en el día de ayer, a las 8 de la noche, fue un lindísimo acto que se inauguró la nueva estación de servicio Action acá en nuestro querido partido de Ayacucho, en nuestra querida ciudad. Y bueno, donde pudimos escuchar las palabras del señor director de la estación de servicio, el señor Sergio Señal, y qué maravilla, ¿no? Como toda esa tecnología puesta al servicio de la población, con combustibles todos controlados, instalaciones nuevas, todo un lugar bien cómodo para poder acceder de todos lados. Qué necesario que es todo esto, ¿no? Para que nos sintamos todos mejor, ¿no? Que no haya tanta cola, que no haya tanta historia de
de tener que presionar para lograr ciertas cosas que son elementales. Lo que sé, si abro la canilla tiene que salir agua, no es demasiada cosa que... No, pero lo que pasa es que tenemos que entender, y entonces no, la estación de servicio que se a tal hora. Y yo entiendo todo, pero digo, ¿por qué no nos esforzamos un poquito más? O sea, yo trato de llenarle su heladera. Bueno, ¿usted qué está tratando de hacer? Entonces, empecemos a ver de qué manera, de manera amistosa, podemos encontrar un camino para hacer algo mejor. Así que bueno, le damos la bienvenida al licenciado Adolfo Rodríguez Gertz. Adolfo, muy buenos días. ¿Cómo estás vos? Buen día, Francisco. Muy bien. Gracias por invitarme acá a tu programa y tenerme en tu casa estos días. Hoy tenemos, sí, es un placer tenerte, ¿no? Hoy tenemos por delante lo que era una idea que fuimos charlando sobre lo que es la inflación y lo que es la economía y cómo esto puede, o cómo esto es parte fundamental de la vida cotidiana de todos nosotros, porque siempre lo vemos como que el gran maestro de la economía, el gran economista decía y aporta tal o cual cosa, entonces el presidente del Banco Central dice y el otro le contesta, y parece una batalla campal. Pero ¿cómo podemos analizar la economía desde una familia? O sea, la economía tiene un enfoque naturalmente económico y que es esa discusión que vos decís que se da entre las personas de gobierno, los presidentes de los bancos centrales, ministros, presidentes y demás, y tiene una incidencia económica sobre las personas. La inflación es un evento que ocurre prácticamente en todos los países en niveles controlados, reducidos, mínimos, y en términos económicos se habla como una situación friccional, una situación de transición. Ahora, cuando vos llegas a los niveles de inflación que estamos viviendo en nuestro país, ya la inflación adquiere otro cariz, o sea, tiene otros orígenes, otras explicaciones. O sea, ya no es más el resultado de algunos eventos normales o más allá o más acá, excepcionales o no. Cuando vos llegás a este nivel es porque está pasando algo más grave o algo más de fondo. La explicación económica, o sea, hablar de económicamente de la inflación me parece que no tendría sentido porque ya está sobrediagnosticado, y aparte si hay algo que en Argentina hemos tenido experiencia es de inflación, con lo cual no me parece que no es un camino provechoso en el marco de tu programa. Sí verlo más lo que tiene que ver con una aproximación más social de la inflación. ¿En qué sentido? En el sentido de ¿por qué hay inflación? ¿Por qué la sociedad tiene inflación? Y tiene inflación, o sea, al final del día, porque intenta vivir más arriba de su capacidad o de los recursos o de su esfuerzo, o sea, gasta más de lo que puede gastar. Entonces, la consecuencia en eso, como vos planteabas, en un caso familiar o en un caso individual, es que vos lo que tenés es endeudamiento. O sea, la consecuencia natural de cuando podés gastar más de lo que te ingresa es endeudamiento. Ahí no hay magia. Cuando gastas más de tu ingreso, o desahorras o te endeudas. Ahí la contabilidad es mortal. En un país las cosas son un poco más complicadas cuando uno mira más a nivel de sociedad, más a nivel del conjunto social. ¿Por qué? Y porque el país como un todo tiene otros mecanismos para sortear esa restricción presupuestaria personal de que no podés gastar más de tus ingresos. Como país lo podés hacer, pero lo podés hacer también con consecuencias y también con limitaciones temporales como tenés a nivel individual. Entonces, sí, pero hay una duda que me aparece ahí, ¿no? Podemos decir que sí, el país puede llegar a endeudarse, perfecto. Entonces llegamos a unas deudas que son después impagables. En realidad es una escala que la familia también la tiene, ¿no? Mira, antes que eso, o sea, cuando vos empezás a gastar más que tus ingresos, o sea, cuando sos una persona, imaginemos una persona normal, un cuadro normal, ¿qué hace? Busca o mejorar sus ingresos, trabaja más, busca nuevos emprendimientos o ajustar su gasto. Dice, bueno, estamos gastando más por el motivo que sea.
En un país pasa lo mismo. Cuando estás en una situación de ese tipo, ¿qué haces? Ajustar tus ingresos, que en que ello significa subir los impuestos o ver de qué manera gastas menos porque no estás pudiendo cubrir la cuenta. Una alternativa para ese mecanismo de reequilibrio es endeudarte, que significa, a ver, pensemos no económicamente, sino en términos sociológicos, que significa la deuda, que la generación que viene, o la gente que viene después, o nosotros después, vamos a pagar lo que no pagamos hoy. Sí, tratemos de hacerlo por ahí más cercano, ¿no? Supongamos que hay una familia acá en Ayacucho que tiene un nivel de gasto superior a sus ingresos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al supermercado y le pedimos fiado, por ejemplo, porque no me alcanza, porque todavía no cobré, y lo que pasó, y bueno, toda una cantidad de explicaciones, pero la realidad es que no está adaptando a sus ingresos el gasto. Entonces yo puedo entender qué es lo que sucede, pero bueno, como bien decís vos, lo normal y lo sano es o aumento mis ingresos, entonces probablemente mi mujer también tenga que salir a trabajar, o yo voy a tener que esmerarme más para que me aumenten el sueldo. Entonces ahí lo hacemos sanamente, o de lo contrario, me endeudo, pero entonces esa plata que hoy ya estamos a 13 y ya se me acabó, el mes que viene, si yo ya empiezo a endeudarme, el mes que viene voy a llegar al día 8. Pero esa fantasía no la podemos ver. Y si a eso le sumamos que el vecino tiene, por movimientos poco legales, demostraciones de gastos que son importantes o superiores o deseables, entonces la presión dentro de esa familia va a ser: ¿por qué yo no voy a poder gastar si el de al lado lo hace? Que es una pavada. Entonces vos no estás haciendo bien las cosas, tentémonos. La hija que quiere comprar el modelo de teléfono determinado, pero que no ha tenido límite de entender de sus padres que las cosas son limitadas. Yo qué sé, yo puedo comprar esto, yo puedo irme o no irme de vacaciones, yo puedo, y eso no es el principio ni el fin del mundo de nadie, sino simplemente trato de adaptarme a mi realidad. Ahora, todo eso no se está viendo, y entonces empezamos a encajarle el gasto a otro, porque obviamente esa plata que no me alcanza a mí, lo voy a embromar probablemente al del almacén, o lo voy a embromar a un amigo que le pedí prestado. Ese amigo que por ahí se esforzó para tener una reserva y que llegó el momento de no contar con ella. Entonces se arma todo un lío, todo el mundo se enoja y queremos que alguien se ocupe. ¿Y quién se va a ocupar? Pero fíjate, veníamos hablando recién en el auto, Adolfo, Ayacucho, no por una cuestión de cambiar el orden de las cosas, sino simplemente mostrar que hay un número que no está cerrando. Ayacucho tiene 3.000 empleados públicos cuando necesita 400. Entonces, no con esto quiero decir nada, sino simplemente decir que está mal eso, que está sobredimensionado. Entonces, la alternativa es ir a buscar al gobierno de turno el favor de darme tal o cual cosa, porque si no empiezo a hablar mal de él. Y en realidad nos estamos destrozando todos, porque los ingresos son limitados. Imaginemos esa bondad del gobierno local o el gobierno nacional, el gobierno donde quieras, o provincial, que le dé entradas a todos, porque es bueno. Entonces nos va a dar a todos. Esa es la fantasía que todos tenemos. Todos queremos ser felices con la plata que nos dé el gran papá Estado. Buenísimo, yo también me anoto, ¿eh? Vos también, todo el mundo se anota. ¿Quién genera? Ya, ese es el principio de la economía que no hemos podido llegar a ver. Entonces vienen grandes especialistas. Sí, el gran economista del Banco Central va a tratar de apaciguar un poco los ánimos, va a tratar de generar una confianza, que salga algún negocio. Pero cuando la sociedad se ha vuelto vándala,
o de bandoleros o delincuentes, estamos en un problema. ¿Y eso qué es? Falta de educación, ¿no? ¿Qué te parece el razonamiento? No, es tal cual. Yo creo que parte de esa actitud que vos llamás vandálica, que es, o sea, no reconocer, pero no de un punto de vista, no estamos hablando ni de violencia ni demás, sino de una cuestión de haber perdido lo más elemental del sentido común. Vos siempre haces hincapié en... Yo cuando doy clases de esto, la primera clase y más mi profesión tiene sentido porque los recursos son escasos. Claro, la economía es la administración de los escasos. O sea, si los recursos no fueran escasos, es como imagínate que mañana desaparecen las enfermedades. O sea, ¿cuál es el rol del médico? O sea, no tiene sentido la medicina. Bueno, el economista tiene sentido porque los recursos son escasos. Y los recursos son escasos. O sea, no existe que haya infinitud y plenitud y que no se agoten los recursos, ¿no? Eso es encantador, es una idea fabulosa, utópica, ni siquiera brillante, pero es una cosa que no existe. Entonces, dado que los recursos son escasos, los tenemos que administrar y asignar de una manera que resulten de la mejor manera posible. Ahora, esos recursos escasos, o sea, tenemos que utilizarlo en general para dos destinos: para consumir, para vivir, para comer, para alimentarnos, para tener un techo, que es lo más básico, pero además lo tenemos que utilizar para seguir creciendo y para seguir produciendo otros bienes. Porque si vos en tu campo te consumís todas tus vacas, te consumís todo tu cereal, ¿con qué sembrás? ¿Con qué volvés a reproducir tu ganado? Entonces, de lo que tenés, consumís una parte y otra parte la seguís utilizando para volver a consumir y para crecer. Eso que ayer en el auto charlábamos, que se llama en economía, se llama incluso en la Biblia la regla de oro o la Golden Rule. O sea, reconocer la restricción presupuestaria. O sea, no podemos, ni como persona ni como sociedad, consumir más de lo que tenemos. Que haya situaciones, qué sé yo, extremas, excepcionales, donde ocurra, puede ser. Por ejemplo, un año no llovió, un año te granizó, un año se te murieron las vacas y bueno, vivís de alguna reserva, vivís de algún ahorro, consumís más de lo que tenés, pero ¿por qué? Pero porque te pasó algo extraordinario o por lo que tenés un gasto extraordinario, pero de ordinario, de todos los días, lo que haces es consumir una parte de todo tu ingreso, el resto lo ahorrás y lo invertís. Entonces, si la sociedad no puede reconocer eso por lo que vos reputás, y tenés bastante razón, o sea, no hay una educación en lo que es un orden, no hay una educación en lo que es tener cierta vida austera, que vida austera no es vivir en una cama de clavos y comer arroz con palitos todos los días. Una vida austera es vivir de acuerdo a tus ingresos. O sea, esa es la vida austera, una vida que han tenido, qué sé yo, no sé, nuestros padres, nuestros abuelos, la gente que ha venido de otros países acá, o sea, han tenido vidas austeras y nadie se moría. No había ni traumas sociales, no había ni cataclismo, porque la gente por ahí, qué sé yo, a mí me ha tocado de chico montones de años no tener que irme de vacaciones, porque en mi casa no había plata para irse de vacaciones, y no te ibas de vacaciones, te ibas a la plaza, qué sé yo, no sé, a donde tocara, o a la casa de algún primo, o algo. O sea, entonces el tema... Sí, es la manera que se enfoca, ¿no? Yo me acuerdo de chico también, teníamos el campo, y con mis padres hemos ido todos los veranos al campo siempre. Yo conocí la playa más de grande y no pasaba nada. O sea, ¿cuál es el problema? Ya está, listo. O sea, sí, uno tiene eso, hizo el ahorro, se hizo una casa, entonces qué linda la casa, hay que cuidar. Eso lleva plata, lleva esfuerzo, lleva dedicación, lleva tiempo. Y entonces si vos estás en otro lado no podés cuidar eso. Entonces, bueno, elegís. Entonces, bueno, yo tengo esto y sé lo que me costó, sé el esfuerzo que tuve que hacer. Y entonces disfruto de esto
haciendo además un trabajo, porque evidentemente era manera de controlar lo que pasaba y todo lo demás, pero eh, nunca se vivió con que qué barbaridad yo no voy a la playa. No, ni como un trauma, ni con andar con caras largas. Y por eso, pero eso es parte de la educación, ¿no? Bueno, pero es parte de la educación que entonces que conviene meterse un poquito más ahí. O sea, no una educación de aprender cuál es el principal río de Egipto o cuál es la capital de Noruega, sino que es que después lo seguimos desarrollando, pero es la educación que significa gobernarse a uno mismo. O sea, sí, una cosa es la instrucción y otra cosa es la educación. Exacto. La instrucción es lo que da una escuela con algún acompañamiento que debería que haber de los maestros, pero que a veces está un poco flojo. Pero la educación es los lineamientos de la vida. Exactamente, es la experiencia. Es aprender a gobernarse uno mismo que nace en la familia. Entonces imagínate que si eso, que no hay límites y orden, porque en tu casa tenga que ser un ejército o una milicia donde te tengas que cuadrar antes de comer. O sea, es el amor del padre que está educando al hijo para que el día del mañana pueda gobernarse a sí mismo y tener una vida, o sea, linda, amable, feliz, a partir de poder vivir en la realidad. O sea, y habiendo aprendido sus límites, ¿no? Exactamente. Porque eso es tan lindo, cuando uno no tiene límites, qué infeliz que es. Exactamente, ¿no? que el límite es parte de la vida. O sea, yo creo que la gran derrota que estamos teniendo como sociedad. Fíjate, ¿no? Que hablábamos recién del señor Marcelo Balcedo y su mujer con lleno de incrustaciones de alhajas en su boca. Te muestra lo que es la falta de educación, la falta de límites, sí. Que necesitamos hacer eso para que el otro vea que tiene. Mirá, ¡qué tristeza! Sí. Entonces, ¿te das cuenta que no, qué tristeza, pero la gente que tristeza es ser reconocido, decir, bueno, ahí va la señora fulana que es la que tiene es la que ayuda, no sé, en tal lugar, es la que hizo tal cosa, es la que da clases acá, fue mi maestra de primer grado, no sé lo que es. No, es la señora que tiene incruste en la boca. Es una cosa triste. O sea, es realmente triste, y es triste que lo haga, y es triste admirar eso. Claro, es triste pensar que... ¿No? O sea, es triste la falta de evolución en la educación. O sea, que es un extremo el ejemplo de tener incrustaciones de brillante en la boca, pero llévalo a tener, no sé, 15 autos, llévalo a tener 25 yates, también, o sea, ser reconocido y buscar ser reconocido porque ahí uno espera que esté la felicidad, eso es parte de la tristeza, eso es parte de una vida no lograda. O sea, pensar que la felicidad, aparte del reconocimiento que el otro hace sobre nosotros por lo que tenemos, sí, es triste. Pero además encima, Adolfo, el destrozo que hace a la comunidad, ¿no? Porque son todos fondos retirados del circuito productivo. Ahí donde tenemos un ex vicepresidente acusado de querer comprar la fábrica de billetes de un país. Es gravísimo, pero ya no tiene límites, porque ya es el principio básico, es el ABC de la humanidad. No podemos tener un presidente o un vicepresidente que sea el encargado de hacer los billetes. Es parte de hemos expropiado una fábrica, esa fábrica, y no sabemos a quién se la pagamos, porque no estaba el titular. Entonces, pretendemos que esa salvajada, porque ya no es una idea de partido político, es el emporio del ignorante esto. Y entonces pretendemos dar respuestas al emporio del ignorante. Si el ignorante, pobrecito, no sabe hablar, ¿qué va a entender? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo fue que llegamos a esto? Lo hemos permitido todos, empresarios, maestros, sindicalistas, gente de la justicia. La justicia ha sido un cachivache total. Y lo sigue siendo muchas cosas, porque ahí están viendo, uno se va de vacaciones y suelta a todo el mundo, entonces después vuelve el otro y atrapa a todo el mundo de vuelta. ¿Qué es esto, por Dios? Y están hablando de que son cosas políticas. Gente que tomaba comisarías, gente que se robó absolutamente todo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es de River Boca? ¿Es serio esto? Pero bueno, tenemos que ir a una pausa. Se nos ha ido un poquito. Estamos medio embalados hoy. Pero bueno, tenemos que ir a una pausa publicitaria y a escuchar un tema de Neil Diamond. No, de Neil Diamond, sí.
Así que bueno, espero que les guste y ya volvemos. Gracias. Bueno, continuamos con el programa. Les quiero recordar que estoy con el licenciado Adolfo Rodríguez Hertz, economista y mi profesor de ética y es asesor en la Cámara de Diputados también, así que bueno, está muy en el tema de la actualidad y todo esto. Y bueno, estábamos charlando un poco acá en el entreacto. Quiero recordarles que le voy a tratar de subir ahora en Manos a la Obra, en Facebook, en ese espacio que les digo donde están los programas, que puedo subir también ciertas escrituras. Hay un mensaje que me ha llegado ayer sobre lo que es la historia de la cigarra y la hormiga y la cigarra, ¿no? Recordemos que la hormiga es la que hace su trabajo todo el verano, preparando su casa y guarda prudentemente las reservas para el invierno y prepara todo su lugar, su nido, su hogar para poder pasar bien el invierno, y la cigarra está de fiesta todo el tiempo, entonces después, claro, le falta. Entonces un poco, me parece que la actitud que estamos teniendo es bastante de cigarra la nuestra, ¿no? Entonces aparece con ironía toda la versión, la clásica, digamos, es la que le relaté. Después aparece la nueva versión, la versión argentina, donde aparecen todos los movimientos y las cosas que se van haciendo, que es bastante largo, por eso no lo leo ahora, pero bastante original y francamente sorprendente lo parecido a la realidad, ¿no? Así que bueno, después... No, que el mensaje contundente es que en la versión clásica es un llamado a la prudencia, un llamado al esfuerzo, un llamado a la previsión que tiene la hormiga, donde de cierta manera queda de sobresalto de que la cigarra actuó de manera que no debía. Irresponsable. Mientras que en esta nueva reformulación, o sea, la hormiga es una persona, suena como egoísta, como mala persona, como una persona avara, al lado de la cigarra que merece poder vivir como la hormiga a pesar de no haber hecho nada de su imprudencia, y que tiene que vivir tan bien o mejor como la hormiga. Como la hormiga. O sea, no es que fusilemos a la cigarra, pero a ver, tengamos que la sociedad tenga los mecanismos, la educación es uno de ellos, necesarios para que la conducta tienda hacia el de la hormiga, porque la sociedad funciona de esa manera. Ahí se me ocurre pensar en otro lugar, ¿no? Desde lo que es la producción, que es lo que necesita un país para poder llevar adelante su desarrollo, ¿no? O sea, lo que sea, pero que produzca. Cada uno debe producir lo suyo. Yo estaba recordando que en una época, en los años 90, tuve una cosecha de trigo de 5.250 kilos, que fue una barbaridad, fue una cosa única en toda la zona, ¿no? Era realmente un fenómeno. Se dieron todas las condiciones perfectas, con los trabajos perfectos, pero cayó la lluvia justo en su momento. Todo fue una cosa súper maravillosa, con la ayuda de Dios, obviamente, y logré eso. Lo que sí recuerdo muy bien es que la inversión que había para lograr esa cosecha era de 1.000 kilos de trigo. O sea, yo tenía que invertir 1.000 kilos de trigo para lograr lo que era en aquellos días un promedio de 3.000 kilos. Entonces, la idea, esto que vos decías hace un rato cuando arrancamos, que tenías que guardar una reserva para volver a invertir, que no podés vender la vaca, porque si vendés la vaca estás en el horno. El chacarero invertía 1.000 kilos, cosechaba 3.000, 1.000 vos tenía que volver a invertir, y los 2.000 restantes era lo que utilizaba todo el año para pagar impuestos, para pagar sueldos, para vivir, para la estructura y para el desarrollo. Era lo normal. Es una cuenta elemental que hace que alguien se quiera movilizar en hacer algo, porque si no tenés una utilidad, estás en el horno. Con posibilidad de que por ahí tengas un rinde menor, porque no era tampoco, o en este caso que bueno, fue muy superior. La cuestión es que el otro día, hablando con un amigo mío que arrienda campo, sacó una cosecha de 3.000 kilos. Y el hombre tuvo de costos para levantar esa cosecha de 3.000 kilos. O sea, no ganó un peso.
cobró el camionero, o cobra el camionero, cobra el arrendatario, cobra los insumos, cobran los fertilizantes, cobran todos los proveedores, todo el mundo cobró, pero el señor que organiza todo ese circo, que arriesga. Que arriesga absolutamente todo, porque sacó 3.000 kilos, pero podía haber caído una piedra y no cosechaba nada. Entonces alguno con opinión fácil me puede decir, y bueno, ¿por qué no aseguró? Bueno, pues si no aseguró, si aseguraba, le salía un 10% menos todavía, ¿entendés? O sea, de la utilidad ya tenía 300 kilos menos. O sea, supongamos que yo tengo un rinde de 3.000 kilos y aseguro, el costo se me mi sube, costo se me va a subir, entonces todavía pierdo más plata. Entonces, cuando ya estamos en un nivel de desesperación tal, empezamos a no poder pensar. Entonces ya las relaciones son complicadas, ya la cosa se deteriora, esa cobranza que uno tenía previsto por ahí tener, que me pasa a mí también, no la tengo, entonces me hace todo un desfasaje en las cuentas, me hace un desfase, es toda una complicación, no es así nomás que dice, mirá lo que tiene, le contamos las puertas de la casa y vale tanto. Eso es parte de la ignorancia de la cosa cotidiana que vamos instalando la opinión pública o la opinión común como un método de vida. No, es que es o sea, es la situación elemental que distingue, o que distingue no, sino que separa a la sociedad del individuo. O sea, pensar que uno individualmente, las decisiones que toma no tienen repercusiones en la sociedad, algunas no, qué sé yo, nosotros hoy desayunamos café con tostadas y no creo que la sociedad se haya enterado, ni le interese, ni tenga repercusiones. Ahora, que yo intente consistentemente vivir más arriba de mis ingresos, gastar más que mis ingresos, y eso va a tener consecuencias en la sociedad. ¿Por qué? Porque a otra persona, a otro grupo de la sociedad, yo le estoy sacando ingresos que necesita para seguir haciendo, o sea, su vida cotidiana. Y si yo en algún momento sigo con esa intención de seguir gastando, no voy a poder pagar una deuda, que esa deuda son parte de los ahorros de la persona. Exacto. Entonces, el contrato social, el contrato de la sociedad se quiebra de esa manera. ¿Cómo se quiebra? Cuando un sector de la sociedad pretende vivir de una manera que es incompatible. El problema que tenemos, o sea, que eso pasa muchas veces en muchas sociedades que han tenido crisis, cracks, Estados Unidos las ha tenido y países civilizados también. El problema de nuestro país es que estamos consistentemente empeñados y a un nivel muy generalizado a vivir de esa manera. Y no solo, como decíamos hace un rato, de esta señora o el sindicalista o de las personas que salen en los medios de comunicación con datos que nos parecen estrafalarios y que son ridículos, sino cada uno a su propio nivel. O sea, la persona esta que vos relatás, que está intentando no facturar en el negocio para quedarse con una parte de lo que se produce, y no sé si le va a alcanzar para ponerse una incrustación de brillantes, pero por ahí le va a alcanzar, qué sé yo, para comprarse un televisor en la casa, que no le corresponde. Es otra escala, o sea, es hasta dónde alcanzó robar. Exactamente, entonces eso no existe una sociedad, no te digo que se desarrolle, que pueda vivir, que pueda existir, que pueda sobrevivir de esa manera. ¿Por qué? Porque te lleva a vos a qué conducta, a estar permanentemente neurotizado, controlando a la persona, viendo que no te roben, tomando previsiones que de otra manera no tomarías a la hora de contratar a las personas y demás. ¿Por qué? Porque la idea que vos tenés, si no, el tipo, si contrato no me va a pagar, si contrato aquel otro me va a hacer aquello. Y lo triste es que las presunciones que haces no son de una persona paranoica, sino que en general se cumplen. Sí. Sí, y es realmente grave porque empezás a atender otra cosa. O sea, el negocio y el proyecto y lo que es la responsabilidad del emprendedor queda neutralizada porque empezamos a controlar cosas que no están de acuerdo a la relación humana. Bueno, entonces ahí volvemos. Entonces, ¿por qué ocurre este tipo de situaciones? Bueno, pero ¿cuál es el origen de esto? El origen es que quiero vivir por encima
de mis recursos, de mis posibilidades. Ahora, ¿de dónde salió esa pretensión de tener que vivir encima de las posibilidades? O sea, yo Bueno, es el principio de la Yo soy, mala como de decía la mala vos, educación, ¿no? soy O sea, soy volvemos a la... docente, trabajo en la administración pública, tengo determinado tipo de ingresos y sé que, qué sé yo, no me alcanza la plata para irme 2 semanas a Punta del Este. No me alcanza para eso. No me alcanza para irme a Miami. No me alcanza para hacer un crucero, no me alcanza para un montón de cosas. Y vivo de acuerdo a lo que tengo. Y más, o sea, me podría gustar o no, tampoco es relevante. Y el tema es que uno tiene que ser consciente de las limitaciones que tiene. O sea, ese reconocimiento forma parte de la educación. La segunda parte de la educación es que consiste en tener la capacidad, o lo que se llama en términos morales, en tener la virtud de la templanza de gobernarse a sí mismo para que sus impulsos y sus pasiones no lo lleven a intentar buscar, incluso violando la ley, vivir más allá de esos límites. Ahora, ¿cuál es el problema? Y que la gente no es templada, que la gente no le importa demasiado esos límites y se sobreendeuda, no paga lo que tiene que pagar, no cumple los contratos que tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque es más importante darme los gustos que yo me merezco. Entonces, algo no, mucho, está bastante roto en términos del contrato de toda la sociedad, de manera tal que hace que estemos en la situación que estamos. Entonces, si vos te multiplicás esa situación por todo lo que ocurre en la sociedad y lo que nos ocurre, ¿cómo vamos a pretender que las cosas funcionen si cada uno termina haciendo lo que quiere porque tiene derecho, porque se supone con el derecho a llevar a cabo o a satisfacer las intenciones que le parecen? O sea, no existe ninguna sociedad que resista eso. O sea, la idea de la escasez, la idea de limitación es un dato. Hay un dicho que es bien criollo, ¿no? Que dicen que bien la hizo, ¿no? Sí. Es un dicho popular, o sea, yo lo siento, pero es así. Qué bien la hizo, o sea, el delincuente que logró zafar, que trabajó, cómo se esforzó. Qué bien la hizo. Entonces estaba pensando en esto que ibas contando, donde aparece lo que es por ahí cierta cosa de quedarse o ese enfoque de quedarse con algún vuelto. Pero fíjate que hasta dónde ha llegado, que tenemos un señor, Cristóbal López, donde se ha quedado con 18.000 millones de pesos de impuestos que nos ha cobrado a nosotros del combustible, justamente. Y fíjate hasta dónde llega la salvajada, ¿no? Porque ya no es que tomó un poco, una porción de la caja y ya está. No. Esto se quedó con la plata del pueblo y encima tratando de justificar su mujer, por ejemplo, la Ingrid Grutke, que quién no lo hacía. Entonces, fíjate cómo vamos familiarizándonos con este tipo de mecanismos, ignorando ya de manera masiva el principio de la relación humana. Porque si vos no tenés un límite, no tenés un respeto, no tenés una meta, ¿para qué viniste al mundo? ¿Qué sos? Yo qué sé, yo soy una vaca que voy avanzando por el potrero y me como todo lo que encuentro. Pero pobre, la vaca obviamente no piensa. Ahora yo me tengo que tratar de forzar para ver dónde pongo esa vaca, qué es lo que voy a hacer, ¿entendés? Aparece el humano tratando de buscar soluciones. Y volvés a la pregunta original, o sea, que es una pregunta que se responde con la educación, pero la pregunta es, o sea, ¿cómo somos felices? ¿Cómo nos realizamos? ¿Cómo hace el hombre para vivir en la plenitud? Algunos piensan que y la respuesta a eso es, dado los talentos que nos dio Dios, dado los esfuerzos que realizó cada uno para mejorar y ser cada día un poquito mejor y a partir de eso vivir un poco mejor. Hay otras personas que no, que piensan que su vida es plena de merecimientos y que la solución a las cosas está en buscar la manera que mejor les venga y más cómoda le tengan para reclamar esos merecimientos. Cristóbal López lo hará con ¿cómo se llama? Apropiándose de las retenciones de los impuestos a los combustibles por cifras que vos acabas de mencionar, que son estrafalarias.
el empleado que lo contratás y le pagás para trabajar 8 horas y trabaja 6, lo hace quedándose con 2 horas. El panadero que te dio 1 kilo de 900 gramos, con esos 10 gramos. El carnicero que te vendió carne de buena calidad y te dio carne de mala calidad, apropiándose la diferencia. O sea, cada uno en su plano y ya intenta acceder a esos merecimientos de la manera que le parece, no de la manera en que debe hacerlos, o reajustar esos merecimientos, qué sé yo. Ya, si uno piensa, no, yo me merezco irme a veranear a Mónaco y tiraste la raya al final del día y te da para irte, qué sé yo, a, no sé, Necochea, bueno, vas a Necochea, quédate en tu casa. Pero no por eso vas a salir a saltar un banco para irte a Mónaco porque te mereces ir a Mónaco. O sea, esa limitación hoy no está, pero no está en ningún sentido. Lo ves en situaciones de todo tipo y pelaje, no solo monetario, sino, o sea, hasta incluso de la relación humana. Y eso es lo que lleva a que la sociedad se manifieste cada vez más violencia. ¿Por qué? Porque la frustración de no poder cumplir esos merecimientos te llevan a vos estar cada vez más angustiado, cada vez más enojado, cada vez más con intenciones de apretar. Mirá qué interesante esto que venís diciendo ahora y cómo empalma con un comentario de mi querido primo, que desde el otro lado del océano nos manda un mensaje de Sevilla, donde está lloviendo, una fina lluvia, dice, y dice que quizás ello sea consecuencia de la falta de autoestima de amplios estratos de la población, lo que viene sucediendo, ¿no? Y que no nos damos cuenta de que tenemos y que vivimos en un gran país con unas magníficas posibilidades, que es capaz de producir y redistribuir esa riqueza, ¿entendés? O sea, está buenísimo porque en realidad todas estas personas que están apoderándose de los fondos del otro como cosa cotidiana, el hecho de hacerla bien, como decíamos recién, descartan la posibilidad de ser útiles. Sí. Tienen que ser carroña, ¿no? Tienen que ser hienas, que aprovechan la distracción de alguien para manotear. Y ese método se ha instalado como verdad en nuestras comunidades. Entonces, es un momento muy importante para poder empezar a salir a decir estas cosas, me parece, y a dedicarnos de lleno a todo lo que es el tema de educación, que es el gran punto flaco que estamos teniendo. O sea, cuando hemos hecho agresiones internacionales con una cantidad de países, mira, fíjate, esta semana tuvo el ex canciller Timmermans tuvo una limitación en entrar en Estados Unidos por un problema de salud, y fue Estados Unidos que le negó la entrada. Ahora, qué barbaridad, ¿no? Porque la salud, entonces nosotros borramos la mitad de la historia, ¿no? Pero el canciller Timmermans fue el que mandó abrirle todos el material clasificado. El material clasificado de Estados Unidos, que venía con todo un proceso. O sea, fue el presidente anterior nuestro, fue el que dijo de que eran traficantes los norteamericanos, que lo de Irán era una puesta en escena hollywoodense. Recordemos, por favor, esto, y no estoy hablando de un partido político, estoy hablando de una persona irresponsable que frente a un puesto público ha hecho quedar como la mona a la Argentina. Entonces ahora nosotros nos sorprendemos que no nos abren las puertas de par en par, y encima este cara dura quiere ir a curarse a Estados Unidos. ¿Por qué no se va a Venezuela o a Irán, que también se llevaba? ¿Entendés? Entonces dicen una cosa y hacen otra, y en esa mezquindad nos vemos envueltos nosotros discutiendo. Es una pena porque, como dice mi querido primo Julio, tenemos un país tan glorioso y tan potente, pero estamos como encerrados en esa discusión mediocre, en esa discusión de poca educación. No, y en un mundo donde, o sea, no es que el mundo se separó esperando que nosotros nos demos cuenta de lo que está pasando, recapacitemos y volvamos al camino normal y va a volver a funcionar. El resto de los países sigue avanzando, y no me refiero a los países civilizados.
Adolfo, es como el cuento de la cigarra y la Exacto, hormiga. sí, Nosotros tal cual. estamos siendo cigarras. Exacto. O sea, el mundo son hormigas. La Exacto. gente hace reservas en los países nórdicos. Si vos no haces tu reserva, te morís de frío y te Tal moriste. cual. Entonces, hay gente que hace toda su previsión, hace su ahorro y nadie le está sacando nada a nadie porque no se le ocurre, porque le parece idiota. Nosotros estamos hechos unas cigarras. Tal cual. El tema es que los países que antes eran también cigarras, hoy se están moviendo hormigas. O sea, Mm. China era una cigarra hasta hace 50 años. Se morían millones de gente por año por estas conductas, por las barbaridades que hacían los gobernantes y la gente que estaba. La India es otro ejemplo. Países de África eran otros ejemplos. Hoy son países que, o sea, no es que están ni han eliminado la pobreza, ni están en la civilización más plena, pero están caminando ese camino. ¿Por qué? Porque están tomando los pasos necesarios para resolver sus situaciones en ese sentido. ¿Cómo? Con la educación. Vos agarrás el famoso milagro chino, la India, Kenia, países de África, son todos países que han revertido brutalmente sus sistemas educativos y han Mm. logrado niveles y tasas eh, de, de- de educación altísimas. Ahora, ¿cómo lo hacen? Y todos los días haciendo lo que hay que hacer. O sea, no. O sea, no lo hacen ni con milagros, ni con lluvias milagrosas, ni les cae maná del cielo. Todos los días haciendo un poquito más de lo que hay que hacer y un poquito menos de lo que no hay que hacer. O sea, así funcionan los países. Creo que Aquí. también, Sí, decime. como parte de esto que vos también planteás, o sea, otro elemento que se agrega a esa entre comillas mala educación es la idea, o sea, que tiene la persona, o sea, poco educada de nuevo, no en términos de instrucción, sino en términos de entender cómo funciona en realidad, es creer que las cosas funcionan por milagro. O sea, eso que vos decís, que bien la hizo, significa que mágicamente o espontáneamente o muy rápidamente yo soluciono mis problemas para siempre. O sea, no está la idea de el esfuerzo permanente, periódico, diario, o sea, para lograr los resultados buscados, sino que de un día para el otro, de la noche a la mañana, las cosas se solucionan. Bueno, no, o sea, el mundo... bueno, Claro, pero ahí tenés de nuevo lo que es la parte de la ignorancia, ¿no? Porque la idea, la fantasía es que con esto yo ya tengo la vaca atada. Es un delirio, exacto, sí. es realmente un delirio. Conozco Sí, sí. fortunas hipercolosales que han terminado de la manera más miserable que puede llegar a existir. Entonces, nada, no, es la fantasía Exacto. puesta en el otro, no es la fantasía también que el otro me va a salvar. Sí. Es una falta de educación combinado con infantilismo. Exactamente, es inmadurez, es el capricho de creer que las cosas tienen que ser de la manera que yo pienso. La gran pregunta es doble, ¿por qué pasa esto? Un poco me parece que ya lo estamos viendo. La pregunta más interesante es, o sea, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo mejoramos con esto? ¿Por qué otros países lo pueden hacer y nosotros no? ¿Por qué ya tenemos que vivir en un nivel de incivilización que cada vez parece más elevado? Y ahí las respuestas no son satisfactorias ni únicas. La educación es una. Ahora, o sea, la educación significa que si empezamos hoy, dentro de 20, 30 años, vamos a empezar a ver algunas cosillas un poco más civilizadas y un poco más Sí. de tino, o sea, un poco más de hormiga y menos de cigarra. Ahora, si empezamos hoy. Sí, no, si no podemos ser Venezuela, no hay problema, ¿eh? Sí, O Cuba, lo que podemos sea, hacer cualquiera de o ellos. los yo países qué sé. africanos en sus peores momentos. Sí. O sea, Angola, podemos llegar a ser Angola, sí, o sea, no hay problema. el trayecto para abajo no tiene límite. Ujú. Podemos descender todo lo necesario y más también. Ahí creo que cada uno debería, cada uno es cada uno. O sea, el empresario, el productor, el emprendedor, el dirigente, el gobernante, el sindicalista, el docente, el panadero, Sí, todo lo que, exacto. cada uno en lo suyo ver si está viviendo como hormiga o si pretende vivir como hormiga o pretende vivir como cigarra. Si la mayoría pretenden vivir como cigarra, y bueno, muchachos, está más canudo, pero
ahí vamos. Sí, 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 sí. No vayamos al médico a consultarle sí, que porque preparémonos estamos para un frustrados. final poco feliz, digamos. Exactamente. ¿No? O sea, La cigarra no le fue muy bien, pobre. el barco se hunde. O sea, la película termina así, no Claro. es... Y no podemos cambiar el final, ¿eh? Y el final exactamente, ¿no? Y por más que vayamos, como el chiste que contaba de Gallego, por más que vayas a ver 25 veces la película, el barco se hunde igual. O sea, el Gallego que va a ver la película del Titanic y dice, no, voy de nuevo porque por ahí no se hunde. Y no, o sea, haciendo una cosa ahí, el barco se hunde. Acá manda mi querido primo otro mensaje que dice que también te digo que no... que lo que te comento no es exclusivo de la Argentina, aunque en otro nivel también acontece en España. Sí, además es en otro nivel, ¿no? Ya me parece que España no llegó o lo pudieron frenar un poco antes a todo esto y se está revirtiendo. Me parece que viene así la cosa. Y venía con España hasta... ya tuvo un parate muy importante, o mejor dicho, una alerta importante en la crisis de hipotecas y demás, pero venía con un tren de consumo bastante por sobre sus ingresos. Sí, ahí lo que yo creo es que el consumo o la inversión ha sido muy grande en todo lo que es la restauración y las rutas y la restauración de todos los palacios y todos los museos y toda la estructura del turismo, que es su gran ingreso. Entonces me parece que hoy en día va a empezar a revertirse porque tiene todo impecable. Es una cosa que no se puede creer lo que es. Que una parte fue eso. Otra parte fue a mucha gente que empezó a comprar en el mercado inmobiliario. Sí, bueno, el problema de la construcción y todo eso. Gente que gana 1.000 pesos y se compra una casa de 1 millón. Sí. Y bueno, eso, pero bueno, eso se irá acomodando. Y por último, me dice, como dice tu invitado, esto se resuelve con trabajo constante y continuo, no de otra forma. Está bueno eso. ¿Y qué es eso? O sea, la fantasía de pensar que me salvé, es una fantasía finalmente, ¿no? Me gané la lotería, justo me otorgaron una herencia de un pariente que desconocía, y eso no ocurre en las películas a veces. O sea, la vida ordinaria de cada uno es todos los días trabajar un poquito, trabajar lo que corresponda y hacer el trabajo bien. No hay, o sea, no hay demasiadas soluciones, no hay demasiados mecanismos ni métodos. O sea, todas las cosas que vos mencionás, todos los casos que has mencionado recién de corrupción, fíjate que son casos de atajos de gente que o sea, que como vos decís, se ha buscado salvarse de una manera que no significaba trabajar todos los días. Sí, y en cierta medida se podría decir que son asesinos, ¿no? O sea, nosotros cuando tenemos un 30% de pobres y se mueren 7 chicos por día de hambre, hay que poner las cosas en su lugar. O sea, ese es el resultado de una sociedad que no se terminó de organizar. Y nosotros, en cierta medida, lo estamos permitiendo. Entonces, hay que cambiar todo esto, porque nos servimos en el relato de los pobres todo el tiempo, y la realidad es que no nos estamos cuidando. Hay organizaciones que de golpe le dan de comer y le roban los pollos. Entonces, hay mucha miseria en nuestra comunidad. Es decir, tenemos que empezar a revisar esto, pero no con agresión, sino con firmeza, con amor, pero el amor pone límites. Yo a un delincuente, lamentablemente, lo tengo que poner preso, y le tengo que decir por qué va preso y tratar de educarlo para que sea positivo después cuando salga. Ahora, si hago toda una banda combinada con jueces, con ¿cómo se llama? Con gobernantes, con terroristas de sociedades, la verdad que no estamos haciendo una macana enorme, porque no nos lleva a ningún lado esto. Entonces, no, si nos lleva nos lleva a la muerte, sí. Así que bueno, Adolfo, se nos ha ido el programa, le hemos tomado un buen pedazo al Gallego porque está de vacaciones, así que ahí Nacho me hizo la seña que sí, la verdad que nos pasamos 20 minutos, pero bueno, es emocionante a veces tratar de ver, espero que haya sido de provecho todos estos comentarios, ¿no? Y que hayan servido para tratar de madurar un poquito. No es la idea de criticar a nadie, no es la idea de tomar partidos políticos, yo nunca
no me interesan los partidos políticos, me interesan las personas y qué es lo que hacemos en equipo. Así que, Adolfo, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo grande y que tengas un lindo fin de semana. Muchas gracias por tu visita. Bueno, gracias a vos y gracias por la invitación. Bueno, señoras y señores, espero que tengan un lindo fin de semana. Tratemos de pensar en esto, no lo tomemos, no nos ofendamos, si estamos un poquito corridos de lo que es lo normal. Tratemos de encontrar el camino correcto, porque de otra forma no va a haber salida. Y el tema que me preocupa por ahí, me preocupa un poquito por ahí usted si está en algún problema, pero me preocupan sus hijos, qué ejemplo van a tomar, qué camino van a seguir. Y la vida es una vida de ejemplos, ¿no? Entonces hay que tratar de juntarnos con el otro y tratar de lograr aquella Argentina que tanto deseamos. Les mando un abrazo grande, buen fin de semana, muchas gracias.